Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiraciones Divinas. El ayuno y la oración son dos herramientas poderosísimas que nos conectan con lo divino, con lo profundo de nuestro ser y sobre todo con Dios. A lo largo de la historia bíblica, hemos visto cómo estas dos prácticas han sido esenciales para quienes buscan respuestas, paz, fuerza o simplemente quieren acercarse más al propósito que Dios tiene para sus vidas. En este video vamos a explorar a fondo el verdadero poder que hay detrás del ayuno y la oración, no solo desde una perspectiva espiritual, sino también práctica. A veces, estamos tan inmersos en nuestras vidas cotidianas que olvidamos el inmenso valor de detenernos, de hacer una pausa y ofrecer ese tiempo a Dios. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de estas dos disciplinas que han demostrado tener un impacto transformador en las vidas de muchos. Pero ¿por qué ayunar? ¿Por qué orar? ¿Es realmente necesario en nuestros días? Bueno, Jesús mismo nos enseñó la importancia de ambos. En Mateo 6, 16 y 18, Jesús no dice si ayunas, sino cuando ayunes, dejando claro que esto no es algo opcional, sino algo esencial en la vida del creyente. Del mismo modo, la oración fue un pilar fundamental en la vida de los grandes profetas, reyes y apóstoles, desde Moisés hasta Pablo. La oración nos permite entrar en la presencia de Dios, y cuando la combinamos con el ayuno, algo extraordinario sucede. Este video es una invitación a redescubrir el poder que tienes en tus manos a través del ayuno y la oración. Ya no se trata solo de pedir, sino de alinearte con el corazón de Dios, de purificar tu espíritu y de someterte a su voluntad de una manera que quizás nunca hayas experimentado antes. Vamos a sumergirnos en lo que significa verdaderamente ayunar y orar, cómo hacerlo correctamente y sobre todo los beneficios espirituales y emocionales que se derivan de estas prácticas. Parte 1. ¿Qué es realmente el ayuno? Cuando hablamos de ayuno, lo primero que se nos viene a la mente es dejar de comer, ¿verdad? Y sí, en un sentido práctico, el ayuno implica abstenerse de alimentos por un tiempo determinado. Pero si lo reducimos solo a eso, nos estamos perdiendo el verdadero propósito. El ayuno no es solo un acto físico, es un acto espiritual. Es una forma de decirle a Dios, estoy dispuesto a sacrificar algo tan básico como el alimento para enfocarme por completo en ti. La Biblia nos muestra varios ejemplos de ayuno, pero todos tienen algo en común: el deseo de acercarse más a Dios. No es un simple dejar de comer por el hecho de hacerlo. Se trata de un tiempo especial en el que pones a un lado lo que normalmente es una prioridad, como el comer, para enfocarte en lo que verdaderamente importa: tu relación con Dios. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, vemos a personajes como Moisés, quien ayunó durante 40 días y 40 noches antes de recibir los 10 mandamientos. Éxodo 34, 28. Moisés no estaba solo dejando de comer, estaba entrando en una profunda conexión con Dios. El ayuno fue su preparación para recibir una revelación divina, y eso nos da una pista importante. El ayuno es una herramienta de preparación. Es como si, al ayunar, despejamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar la voz de Dios más claramente. El profeta Daniel también ayunó. En Daniel 10, 2, 3 leemos que él no comió manjar delicado, ni carne ni vino entraron en su boca. Durante 3 semanas, Daniel se abstuvo de todo lo que normalmente disfrutaba. ¿Por qué? Porque estaba buscando dirección, buscando respuestas, y Dios le respondió. Esto nos muestra algo crucial. El ayuno es un acto de humildad, de dependencia total en Dios. Al dejar de lado nuestros deseos físicos, estamos diciendo, Señor, tú eres mi prioridad, tú eres mi sustento.
Y eso es precisamente lo que hace que el ayuno sea tan poderoso. No es una cuestión de sufrir por sufrir o de pasar hambre solo por cumplir. Es un acto de fe en el que demostramos que nuestra necesidad más grande no es el alimento físico, sino el espiritual. Como dice Deuteronomio 8:3, el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Este verso nos da una perspectiva clara. El ayuno nos recuerda que nuestra verdadera fuente de vida es Dios, no lo material. En resumen, el ayuno bíblico es mucho más que una dieta temporal. Es un acto de devoción, una forma de vaciarnos de nosotros mismos para que Dios pueda llenarnos con su presencia. Y lo más interesante es que cada vez que alguien ayunó en la Biblia, algo poderoso ocurrió. Esto es clave. El ayuno abre puertas espirituales. Al ayunar, le damos espacio a Dios para que obre de manera poderosa en nuestras vidas. Parte 2. La transformación espiritual a través del ayuno y la oración. El ayuno no es solo dejar de comer, es también un proceso de transformación interna. Cuando ayunamos, no solo estamos sacrificando algo físico, estamos permitiendo que Dios trabaje profundamente en nuestras almas. Y aquí es donde entra lo verdaderamente poderoso, el ayuno combinado con la oración. Porque sí, el ayuno por sí solo tiene poder, pero cuando se une con la oración es como si multiplicáramos los resultados. Cuando ayunas, tu cuerpo naturalmente se siente débil. El hambre te recuerda constantemente que necesitas algo para seguir adelante. Y en esos momentos de debilidad física, ocurre algo increíble. Tu espíritu se fortalece. Es como si, al reducir tus fuerzas físicas, permitieras que tu fortaleza espiritual tomara el control. Pablo lo dijo de una manera muy clara en 2 Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí radica una de las claves más importantes del ayuno. En tu debilidad, Dios se manifiesta con mayor poder. Te vacías de ti mismo para llenarte de Él. Y es justo ahí donde entra la oración. Ayunar sin orar es simplemente aguantar hambre. Pero cuando le agregas oración, cada momento de hambre se convierte en un recordatorio de que necesitas a Dios más que cualquier cosa. Es como si cada vez que sientes esa punzada en el estómago, te recordaras a ti mismo que más que comida, lo que realmente necesitas es estar en la presencia de Dios. En lugar de enfocarte en el malestar, te enfocas en conectarte más profundamente con Él. Jesús mismo nos mostró el poder del ayuno y la oración combinados. Antes de comenzar su ministerio público, ¿qué hizo? Ayunó durante 40 días en el desierto, mientras oraba y resistía las tentaciones de Satanás. Mateo 4:1-11. Jesús, el Hijo de Dios, no comenzó su misión sin antes apartar tiempo para ayunar y orar. Eso nos muestra la importancia de ambas prácticas. Si Jesús necesitaba de ese tiempo para prepararse espiritualmente, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? La oración en el ayuno es como el combustible que te mantiene conectado con el propósito de lo que estás haciendo. Es un tiempo para pedir dirección, claridad y fuerza. Es un momento en el que puedes derramar tu corazón ante Dios sin distracciones, porque has apartado todo lo demás para enfocarte en Él. En esos momentos de oración es donde Dios empieza a revelarte cosas, a trabajar en áreas de tu vida que tal vez estaban bloqueadas o dormidas. Y lo mejor de todo es que cuando combinas el ayuno y la oración, no solo estás buscando lo que Dios puede hacer por ti, sino lo que Él puede hacer en ti. El ayuno abre puertas para que el Espíritu Santo trabaje de maneras que no imaginabas. Tal vez haya áreas en tu vida que necesitan ser sanadas, o hábitos que necesitas dejar atrás, o quizás simplemente necesitas más paz. Sea lo que sea, el ayuno y la oración son como una llave que desbloquea el poder de Dios para traer esa transformación que tanto anhelas. Parte 3.
ejemplos bíblicos de transformación a través del ayuno y la oración. Si miramos a lo largo de la Biblia, veremos que las personas más cercanas a Dios, en los momentos más cruciales de sus vidas, recurrieron al ayuno y la oración para buscar dirección, fortaleza y cambios profundos. Y lo interesante es que en cada uno de estos casos, Dios respondió de maneras asombrosas, demostrando que cuando uno se rinde completamente a Él, cosas increíbles suceden. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en la historia de la reina Esther. Imagina esta escena. El pueblo de Israel estaba en peligro de ser aniquilado por un decreto malvado, y todo dependía de una mujer joven, Esther, quien debía hablar con el rey para detener la catástrofe. Sin embargo, entrar a la presencia del rey sin ser convocada era arriesgar su propia vida. ¿Qué hizo Esther en este momento tan crucial? Ayunó. En Esther 4:16, ella dice: «Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí. No comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente». Este ayuno no era solo un acto físico, era un clamor espiritual pidiendo protección, pidiendo la intervención divina. Y Dios respondió. No solo salvó a Esther, sino que también rescató a todo su pueblo. Esto nos muestra algo clave. El ayuno combinado con la oración tiene el poder de cambiar el curso de las situaciones más desesperadas. Esther y su pueblo estaban frente a una crisis mortal, pero el ayuno les dio la oportunidad de ver la mano de Dios moviéndose de una manera que jamás imaginaron. Y si Dios lo hizo con Esther, ¿por qué no lo haría contigo? Otro ejemplo fascinante es el del profeta Jonás y la ciudad de Nínive. Sabemos que Nínive era una ciudad extremadamente pecaminosa y Dios había enviado a Jonás a advertirles de que serían destruidos si no se arrepentían. Pero lo impresionante es lo que ocurrió después de que Jonás les transmitió el mensaje de Dios. La reacción de los habitantes de Nínive fue inmediata. Se arrepintieron y declararon un ayuno en toda la ciudad. En Jonás 3:5-10 leemos cómo incluso el rey de Nínive se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y se cubrió de cilicio como señal de arrepentimiento. Y no solo eso, decretó que incluso los animales debían ayunar. El resultado: Dios vio su arrepentimiento genuino y cambió de parecer, perdonando a la ciudad. Aquí tenemos un ejemplo increíble del poder del ayuno para generar un cambio no solo individual, sino colectivo. Una ciudad entera fue salvada porque ayunaron y oraron con sinceridad. Este es un recordatorio de que el ayuno y la oración no solo traen transformación personal, sino que también tienen el potencial de cambiar circunstancias más allá de nuestro control, incluso cuando todo parece perdido. Uno más que no podemos dejar fuera es el del rey Josafat en 2 Crónicas 20. Este es uno. Parte 4. El rey Josafat y la victoria a través del ayuno. En 2 Crónicas 20 nos encontramos con el rey Josafat enfrentando una situación crítica. 3 ejércitos poderosos se unieron para atacarlo y las probabilidades estaban claramente en su contra. Era una batalla imposible de ganar desde el punto de vista humano. Pero lo que hizo Josafat es un ejemplo perfecto de cómo debemos responder cuando las circunstancias parecen abrumadoras. En lugar de entrar en pánico o tratar de luchar con sus propias fuerzas, ¿qué hizo? Llamó a todo el pueblo a ayunar y buscar a Dios en oración. Dice en 2 Crónicas 20, 3-4. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Esto es clave. Ante una amenaza inminente, el primer instinto de Josafat no fue prepararse para la batalla física, sino buscar a Dios en humildad y oración a través del ayuno.
Él sabía que el poder de Dios era más grande que cualquier ejército que pudiera enfrentar. Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Dios le respondió a Josafat a través del profeta Jahaziel, diciéndole en el versículo 15: «No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios». ¡Qué mensaje tan poderoso! Cuando ayunamos y oramos, entregamos nuestras batallas a Dios. Reconocemos que, aunque las situaciones puedan parecer imposibles, no estamos luchando solos. Dios es el que pelea por nosotros. El desenlace de esta historia es increíble. Josafat y su ejército ni siquiera tuvieron que pelear. En lugar de eso, pusieron a cantores delante del ejército para alabar a Dios. Mientras ellos alababan y confiaban en lo que Dios había dicho, los ejércitos enemigos se volvieron unos contra otros y se destruyeron entre sí. Todo el pueblo de Judá, que había ayunado y orado, vio cómo Dios actuaba a su favor de una manera que nunca habrían imaginado. Este relato nos enseña algo fundamental. El ayuno y la oración no solo te preparan espiritualmente, sino que te permiten ver el poder de Dios de maneras asombrosas. Muchas veces nos enfrentamos a situaciones que nos hacen sentir impotentes, pero cuando recurrimos al ayuno y la oración, entregamos esas batallas a Dios, quien tiene el control de todo. Es un recordatorio de que, en nuestra debilidad, Dios es nuestra fortaleza. Imagina cómo puedes aplicar esto en tu vida. Tal vez no estés enfrentando un ejército literal, pero sí puedes estar atravesando una batalla emocional, una crisis personal o algún desafío que parece imposible de superar. Es ahí donde el ayuno y la oración te permiten ceder el control a Dios. Cuando reconoces que no puedes hacerlo solo, es cuando Dios empieza a obrar de maneras que te sorprenderán. Parte 5. Elías y el ayuno que lo llevó a un encuentro sobrenatural. Elías es uno de esos profetas de los que no podemos dejar de hablar cuando hablamos de fe, milagros y, por supuesto, del poder del ayuno y la oración. Hay un momento crucial en su vida que nos muestra exactamente cómo Dios responde de manera sobrenatural cuando combinamos estas dos prácticas. En 1 Reyes 19 encontramos a Elías en una situación muy difícil. Acababa de enfrentarse a los profetas de Baal, y aunque Dios le había dado una gran victoria, ahora estaba huyendo de la reina Jezabel, quien había jurado matarlo. Elías, agotado física y emocionalmente, llegó a un punto en el que no podía más. Se refugió en el desierto, solo, y le pidió a Dios que le quitara la vida. En ese momento de desesperación, Elías necesitaba no solo descanso físico, sino una renovación espiritual. Es aquí donde entra en escena un ayuno que cambiaría la vida de Elías. Mientras estaba en el desierto, Dios le envió un ángel con comida y agua, y le dijo que comiera y bebiera porque tenía un largo camino por delante. Después de eso, Elías no comió nada más durante 40 días y 40 noches. Pero aquí está lo asombroso. Durante ese tiempo de ayuno, Dios lo guió hasta el monte Horeb, donde Elías tuvo un encuentro con Dios mismo. Lo que Elías experimentó no fue solo un descanso físico, fue un rejuvenecimiento espiritual. Después de ese ayuno, Elías escuchó la voz de Dios de una manera clara y directa, no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. 1 Reyes 19, 11, 12. Esa experiencia transformadora lo preparó para seguir adelante con la misión que Dios tenía para él. Este relato nos enseña que a veces necesitamos ese desierto en nuestras vidas, ese tiempo de ayuno y oración, para alejarnos de todo el ruido y las distracciones. En esos momentos de silencio, cuando apartamos el mundo para estar con Dios, es cuando podemos escuchar su voz de manera más clara.
El ayuno nos vacía de lo que nos pesa para que podamos ser llenados por la presencia de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que en medio de tus luchas personales todo parece demasiado ruidoso? Tal vez, como Elías, has sentido que ya no puedes más. Pero cuando decides ayunar y orar, le das a Dios el espacio para intervenir, para calmar las tormentas internas y para hablarte de una manera que quizás antes no habías escuchado. Es ahí donde ocurre la transformación. Y lo más impresionante es que después de su ayuno, Elías no solo fue renovado, sino que también recibió instrucciones claras de Dios sobre lo que debía hacer. Eso es lo que el ayuno y la oración hacen. Te renuevan y te dan claridad. A veces estamos tan abrumados por nuestras propias emociones o circunstancias que no sabemos hacia dónde ir, pero cuando ayunas y oras, Dios te da dirección. Parte 6. Daniel y el ayuno que trajo revelación y favor divino. La vida de Daniel es un ejemplo impresionante de lo que sucede cuando alguien decide dedicar su tiempo al ayuno y la oración de manera intencional. Desde joven, Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, un lugar lleno de idolatría y costumbres totalmente diferentes a las que él conocía. A pesar de estar lejos de su tierra, Daniel nunca dejó que su entorno lo alejase de su devoción a Dios. Y es aquí donde el ayuno juega un papel fundamental en su historia. Uno de los momentos más conocidos de la vida de Daniel es el famoso ayuno de Daniel, que muchos aún hoy practican. En Daniel 10, 2-3, leemos que Daniel ayunó durante 3 semanas, absteniéndose de manjares deliciosos, carne y vino, mientras oraba y buscaba la dirección de Dios. Esto no fue un ayuno cualquiera, fue un ayuno profundo y lleno de propósito. Daniel necesitaba respuestas. Estaba angustiado por el futuro de su pueblo y buscaba la intervención divina. Lo asombroso de esta historia es que al final de esas 3 semanas, un ángel de Dios se le apareció para darle una revelación poderosa. En Daniel 10:12, el ángel le dice: «No temas, Daniel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Desde el primer día que Daniel decidió ayunar y orar, Dios lo escuchó. Eso nos muestra que, aunque a veces no vemos respuestas inmediatas, Dios está actuando desde el momento en que le dedicamos nuestro corazón en ayuno y oración. Pero aquí viene lo más interesante. El ayuno no solo trajo una respuesta directa de Dios, sino que también desató una batalla espiritual en los cielos. El ángel le explicó a Daniel que había estado luchando contra las fuerzas del mal para poder llegar hasta él con la respuesta. Esto nos revela una verdad que muchas veces pasamos por alto. El ayuno y la oración no solo impactan lo que vemos aquí en la tierra, sino también lo que sucede en el reino espiritual. Cuando ayunas y oras, estás participando en una guerra espiritual y tus oraciones tienen un poder que va más allá de lo que puedes imaginar. El resultado de este ayuno fue más que una simple respuesta a las preguntas de Daniel. Fue una revelación que cambió el curso de la historia de su pueblo. Dios le mostró lo que iba a suceder en el futuro, no solo para Israel, sino también para las naciones. Todo esto gracias a su dedicación a través del ayuno y la oración. La historia de Daniel es un claro recordatorio de que cuando buscamos a Dios de todo corazón, renunciando a nuestras comodidades, Él se mueve de maneras sorprendentes. A veces puede parecer que no pasa nada, pero como vimos en el caso de Daniel, hay batallas invisibles ocurriendo que tú ni siquiera puedes ver. Y es en esos momentos de ayuno y oración donde te alineas con el propósito de Dios y permites que su voluntad se manifieste en tu vida. Parte 7. Nehemías y el ayuno que movió a una nación. Nehemías no era un profeta ni un sacerdote. Era el copero del rey Artajerjes, en Persia.
Pero lo que lo hace especial es cómo, siendo un hombre común, utilizó el ayuno y la oración para hacer algo extraordinario. Cuando escuchó las noticias de que Jerusalén, su ciudad natal, estaba en ruinas y sus muros destruidos, su corazón se llenó de angustia. Él sabía que la restauración física de la ciudad estaba directamente relacionada con la restauración espiritual de su pueblo. ¿Qué hizo Nehemías al escuchar esta devastadora noticia? Antes de tomar cualquier acción, ayunó y oró. En Nehemías 1:4 leemos: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta reacción muestra algo importante. El ayuno y la oración no son solo para tiempos de paz o de preparación espiritual, sino también para momentos de crisis y desesperación. Nehemías no se lanzó a buscar soluciones inmediatas. Primero se humilló ante Dios. Lo que es aún más interesante es cómo su ayuno y oración lo llevaron a una acción concreta. Durante ese tiempo de búsqueda espiritual, Dios puso en su corazón un plan para restaurar Jerusalén. Nehemías no solo ayunó para pedir ayuda, también buscó la dirección de Dios sobre qué debía hacer. Y aquí está la clave. El ayuno no solo es una herramienta para recibir respuestas, sino también para obtener claridad sobre los pasos a seguir. Dios no solo escuchó a Nehemías, sino que lo equipó con todo lo que necesitaba para llevar a cabo una tarea monumental. ¿El resultado? El rey Artajerjes, quien no tenía por qué ayudar, le dio los permisos y recursos necesarios para regresar a Jerusalén y comenzar la reconstrucción de los muros. Todo comenzó con un ayuno. Nehemías, con la guía de Dios, logró movilizar a un pueblo para reconstruir una ciudad entera. Este es un gran ejemplo de cómo el ayuno no es solo algo espiritual, sino que también puede tener un impacto práctico en nuestras vidas. A veces, cuando estamos enfrentando una situación difícil, nos sentimos abrumados y no sabemos qué hacer. El ayuno y la oración nos ayudan a recibir esa claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias. Nehemías podría haber reaccionado de muchas maneras, con frustración, con miedo o simplemente resignándose a la situación. Pero en lugar de eso, eligió buscar a Dios primero, y de ese ayuno surgió un plan divino. Y por si fuera poco, Nehemías no dejó de ayunar y orar incluso después de que el proyecto había comenzado. En el capítulo 4 de Nehemías, cuando los enemigos de Israel intentaron detener la construcción, él y el pueblo siguieron orando y ayunando, pidiendo protección y fortaleza. Es una lección de perseverancia. No es solo ayunar una vez y esperar que todo se resuelva, sino mantener una vida de comunión constante con Dios. ¿Te das cuenta cómo el ayuno y la oración no solo transforman nuestras circunstancias espirituales, sino también nuestras circunstancias prácticas? Es algo increíble. Hasta un nuevo episodio de Inspiraciones Divinas. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.